Hitler fue Todos sabemos que Hitler tenía ideas extrañas sobre la raza y la importancia de la genética. Para él, tenían mucha importancia. Esta cuenta muestra cómo esta teoría racista potencialmente se volvió muy importante para Hitler, no solo en cómo veía el mundo en el que vivía, sino en su propia identidad personal. ¿Sabías que cuando el ejército alemán se trasladó a Austria en marzo de 1938, durante el Anschluss de Austria, Adolf Hitler ordenó la destrucción de un pequeño pueblo estratégicamente sin importancia? Pidió al comandante del Wehrkreis 17 que demoliera el pueblo de Dollersheim. Posteriormente, se evacuó a todos los 2.000 habitantes. La artillería fue transportada a la zona y, habiendo tomado posiciones, abrieron fuego. Los edificios del pueblo quedaron reducidos a escombros. Pero la pregunta sigue siendo, ¿por qué? Bueno, resulta que hay razones más interesantes que las pruebas de armas, que fue la razón oficial dada. La verdadera razón, desconocida tanto para los residentes del pueblo como para el ejército alemán, era que el padre de Adolf Hitler, así como su abuela paterna, estaban enterrados en la iglesia en Dollersheim. Hitler solo había aprendido recientemente las circunstancias de su familia a través de un informe de la Gestapo. Resulta que la abuela de Hitler, la joven Maria Anna Schicklgruber, concibió al padre de Hitler mientras trabajaba como sirvienta soltera en una rica casa judía. Las implicaciones de esto desde el punto de vista de Hitler eran perturbadoras. ¿Podría tener a una persona judía como un pariente cercano? Y así, cuando tuvo la oportunidad de hacerlo, Adolf Hitler hizo volar toda la ciudad, incluyendo el cementerio que contenía las pruebas, hasta el olvido. De esta historia, junto con muchos otros indicadores convincentes, hay razones para creer que Hitler sufrió de intensos sentimientos de culpa reprimida, vergüenza y autoodio respecto a sus propios orígenes, sangre, personalidad y cuerpo. ¿Podrían estos sentimientos, si se demuestran haber jugado un papel decisivo en la formación de Adolf Hitler en el dictador instigador de genocidios que sabemos que se convirtió? Es una idea con demasiada importancia potencial para ignorarla. Hitler siempre estaba ansioso por su salud física, y muchos historiadores creen que merece el diagnóstico moderno de hipocondría. Esta es una condición en la que una persona se preocupa excesiva e indebidamente por tener una enfermedad grave. La evidencia de esto es fuerte. Desde 1936 hasta 1945, Hitler depositó total fe en su médico bastante dudoso, el Dr. Theodor Morell. El Dr. Morell trató a Hitler con una plétora de extrañas sustancias medicinales, recetándole regularmente dosis constantes y masivas de glucosa, vitaminas, estimulantes, aperitivos, relajantes, tranquilizantes y sedantes. Estos generalmente se administraban mediante inyecciones intravenosas directas hasta 20 veces al día, y su valor era cuestionable, por decirlo menos. Muchos en el propio partido nazi consideraban al Dr. Morell un charlatán, inventando tratamientos no científicos. Con su administración regular de viales de metanfetamina envueltos en papel de oro, así como heroína y venenos producidos comercialmente, es casi seguro que tenían razón. Una cosa que preocupaba especialmente a Hitler era la flatulencia, y eso no es inventado. Adolf Hitler, el hombre que empujó a Europa al olvido, estaba obsesionado con sus flatulencias y la salud intestinal. Estaba adicto a estas pastillas antigas basadas en atropina y estricnina, ambos químicos desagradables con graves efectos secundarios, pastillas que Hitler tomaba en grandes cantidades diariamente. Hitler claramente tenía profundas ansiedades con respecto a su cuerpo. No solo este extraño consumo de medicación día tras día indicaba un alto grado de ansiedad y angustia mental, sino que con el tiempo también comenzaron a tener efectos físicos.
Para 1945, la salud de Hitler se había deteriorado severamente, y gran parte de esa degradación puede atribuirse a las curas extravagantes recetadas por el Dr. Morell. Un tercer aspecto de Hitler, envuelto en incertidumbre, se refiere a un relato increíblemente generalizado y popular en torno al Führer y sus genitales. Para aquellos que no están al tanto, a menudo se comenta medio en serio, medio en broma, que Adolf Hitler nació con, ¿cómo decir esto?, demasiado pocas monedas en su monedero. El término científico para este estado era monorquismo, y al menos un libro ha sido escrito sobre el tema de si Hitler fue afectado por esto o no. La idea fue quizás popularizada por las tropas del ejército británico, quienes, marchando y cantando al ritmo del coronel Bogey, inmortalizaron para siempre la idea. Dejaré que ellos hagan la explicación en este caso. Hitler solo tiene un testículo. Gary tiene dos, pero muy pequeños. Himmler solo tiene 7, pero para el tío Bogey tiene 2 testículos, eso es todo. ¿No es esto más que una broma, un pedazo de propaganda de base? Goebbels tuvo 6 hijos. ¿Cómo logró eso con cita sin bolas en absoluto? Quizás sea falso, pero quizás también haya algo de verdad en el asunto. Sé lo que estás pensando. ¿Por qué los testículos de un hombre son históricamente significativos, incluso si ese hombre resultó ser el líder del Tercer Reich? Bueno, las historias que contamos y los mitos que crecen alrededor de personas reales son, en gran medida, lo que es la historia. La búsqueda de la verdad y lo que encontramos en el camino puede darnos una visión de la vida de Hitler y las actitudes y el poder de, como lo llamé antes, la propaganda de base. Examinemos las pruebas e intentemos antes la propaganda de base. Examinemos las pruebas e intentemos, y en 1970, las autoridades soviéticas publicaron el texto de una supuesta autopsia del cadáver del difunto Führer. Se afirmó que esto se había tomado en 1945, después de la caída de Berlín ante el Ejército Rojo y el suicidio de Hitler en el Führerbunker de Bremen. El informe decía, cito, la autopsia realizada por los patólogos del Ejército Rojo en el cuerpo de Hitler produjo hallazgos claros. No se pudo encontrar el testículo izquierdo ni en el escroto, ni en el cordón espermático dentro del canal inguinal, ni en la pequeña pelvis. Fin de la cita. Algunos creen que el informe lleva las huellas de una planta del Komitet Gosudasvenoi, Besopasnosti, mientras que otros historiadores creen que esto es genuino. En varios sentidos, el problema continúa sin solución hasta hoy. Existen relatos que afirman tanto la verdad como la falsedad de esta historia. El médico de la infancia de Hitler declaró en 1943 que la virilidad de Hitler era, cito, completamente normal. Otro médico afirma que fueron dañados durante la batalla del Somme, golpeados por esquirlas de bombas explotando. Probablemente nunca se conocerá la verdad. Sin embargo, las observaciones no se limitan solo a la evidencia física. Numerosos aspectos de la conducta de Hitler insinúan algo oculto detrás de su exterior aparentemente recatado. No permitía hablar en su presencia sobre incluso los asuntos más levemente sexuales. Profesaba repulsión por la suciedad, un término que utilizaba para describir una amplia gama de actividades normales y anormales. Para Hitler, el sexo y la sexualidad parecen ser perversamente repugnantes. Esto ciertamente se habría extendido a la salud sexual, incluyendo su propio potencial monarquismo. En cada etapa de la vida de Hitler, antes de sus discursos más famosos, en anticipación de sus acciones militares más cambiantes en el mundo, Hitler estaba paralizado por un sentido omnipresente de fracaso. Repetidamente coqueteó con el suicidio, y Hitler constantemente sintió que la historia, la nación alemana o Dios o lo que sea realmente, que la historia, la nación alemana o Dios o lo que sea realmente, que estas cosas lo habían encontrado veredicto o digno. La idea de que se veía a sí mismo como deficiente, incluso odiándose a sí mismo, parece que su historia familiar y su hipocondría extrema parecen confirmar esta teoría. Pero tal vez no sea tan importante. Hitler era solo un hombre, y entender su personalidad
solo puede llegar hasta cierto punto al intentar explicar el amplio movimiento social que fue el nazismo en Alemania y Europa. La intención de este video no es etiquetar a Hitler de una manera u otra, mucho menos justificar sus acciones. Tampoco es para atribuir problemas de salud mental, cualesquiera que sean sus causas, síntomas y efectos, a un odio real, mucho menos justificar sus acciones. No el odio cínico en el que los políticos convenientemente se complacen. Un odio real también. No el odio cínico en el que los políticos convenientemente se complacen cuando persiguen una agenda política. Hacia los judíos, eslavos, comunistas, personas con orientaciones sexuales diferentes, pueblos romaníes e incluso eventualmente hacia Alemania misma, Adolf Hitler sentía un odio genuino y apasionado. Parece posible, incluso probable, que el origen de ese odio se derivó del auto-odio de Hitler. Estas revelaciones sobre Hitler, su herencia judía ultrasecreta, su hipocondría alimentada por drogas y su potencial, su monarquismo, todo crea un poderoso sentido humano de Adolf Hitler como un hombre, defectuoso e individual, en lugar de solo una figura histórica. Puede ser incómodo ver a los tiranos de la historia como personas en lugar de monstruos, pero personas igual que tú o yo es lo que eran. ¿Cambian estas revelaciones cómo te sientes acerca de Adolf Hitler o su lugar como un tirano en la historia? Por favor, comenta abajo con tus reflexiones o reacciones, dale me gusta al video y suscríbete para apoyar el canal. Gracias por ver y nos vemos la próxima vez.